Carlos Patiño, que pase adelante. Él nos va a compartir la palabra de Dios en esta hermosa hora de la noche. Usted nos da un fuerte aplauso, queridos hermanos. Escuchemos, queridos hermanos, la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. Y a todos ustedes, muchas caras nuevas, muchas caras conocidas, nosotros que van conociendo. Para la gloria de Dios estamos acá para compartir lo que es su bendita palabra. Entonces vamos a ponernos de pie, y vamos a dejar que sea el Señor el que hable a nuestros corazones, que sea el Señor el que hable a nuestras vidas. Señor, aquí estamos. Hemos venido con disponibilidad, Señor, de oído y de corazón. Hemos dejado de hacer muchas cosas para poder estar en este momento. De algo estamos seguros, Señor. Nosotros no vinimos. Tú nos has traído. Que este tiempo, Señor, no pase en vano. Que tu palabra, Señor, como espada de doble filo, penetre hasta las coyuntas del alma. Que penetre hasta nuestro interior como espada de doble filo. Seamos dóciles a lo que el Señor nos quiere dar. Alimenta, Señor, a tu pueblo. Danos hambre de tu palabra, Señor. Danos sed de ti. Y que sea tu Espíritu Santo que nos asista. Como siervos en tus manos, Señor, herramientas para dejarnos usar para tu santa gloria. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, hijos. Vamos a sentarnos. Bueno, yo no es como aquel antico que me pierdo entre tantas flores ahí. Pues hacer por aquí el antico, hijos. Algunos me conocen, otros tal vez no. Ya me dijeron el nombre, Carlos Patiño. Trabajo en la comunidad de Jayanis, ahí en San Francisco, y en la comunidad de Santa María en la isla de Nantaque. Soy diocesano de Medellín, pues estamos prestados aquí a la diócesis de Fall River. Aquí estamos para servirle al Señor hasta que Él disponga. Y les digo yo que pongámonos en disponibilidad de lo que el Señor quiera, de lo que el Señor quiera hacer para con nosotros. Cuando uno se vuelve terco, bien sea por apasionamiento, porque uno se apasiona muy fácil, y la pasión a veces nos hace perder la dirección de nuestra vida. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, una persona que se apasiona por el fútbol. ¿Sí? Es un gran deporte, rico jugarlo, verlo, en fin. Pero cuando se convierte en una pasión en tu vida, te roba tu tiempo, te roba tu paz, te roba tu tranquilidad, te puede robar la familia, te puede robar muchas cosas, porque la pasión te hace enfocar solamente en ese deseo y no importa lo que pase, allá va mi corazón. Y la pasión nos enceguece, y a veces estamos apasionados por seguir al Señor. Y esa pasión tiene que ir acompañada de la razón. Tiene que ir acompañada de la razón de la palabra. Porque claro, es muy fácil congregarnos, alabar al Señor, glorificarlo, bendecirlo, darle toda la honra y la gloria que Él se merece. Pero, dice el Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Esa pasión en la fe, ese gozo en nuestro corazón por amarle, servirle,
ese gozo de nuestro corazón por estar con Él, por pasar largas horas con Él, por no importarnos dejar muchas cosas para estar con Él, tiene que estar alimentada, tiene que estar cimentada sobre piedra, sobre roca firme, sobre roca firme. Y entonces así pueden llegar los vendavales, se pueden crecer los ríos, pueden llegar las tormentas sobre tu vida, pero si has afianzado tu fe, has afianzado tu corazón en la roca firme que es el Señor, tú permanecerás. Permanecerás hasta el final, como dice el Señor. Perdón, hijo. ¿No me escuchan atrás? Perdón. Bueno, no les voy a repetir todo lo que dije, pero voy a hablar un poco más duro. Muy bien, hijos. Entonces, vamos a tocar un tema y lo voy a tocar a partir de una experiencia personal. Cuando yo tenía tal vez 3 añitos de edad, hace ya varios años, 3 años de edad, mi familia decidió abrazar la fe en el camino de, llamémoslo así, en el camino de la palabra, pero en el camino no me gusta usar el término protestante, ¿sí? Porque la palabra protestante tiene su sentido, pero en las iglesias antiguas del protestantismo, desde Lutero, ¿sí? Pero las sectas y los grupos que llegaron a nuestros países no nacieron propiamente de ahí, son más acá, vienen de un tiempo más acá y nacieron de un movimiento que se llaman los evangélicos, ¿sí? O los evangelizadores, que eso tiene otro sentido, en fin. Entonces, cuando tenía tal vez 3 años de edad, mi familia decidió congregarse y empezaron a caminar allí. Claro, la fe de la familia, la fe del hogar, ¿quién la dirige? Papá y mamá. Por eso es muy importante, papá y mamá, que en la fe de su familia, ustedes sean los que la estén proporcionando. Porque cuando nos bautizaron pequeños, o cuando hemos bautizado a nuestros pequeños, una de las primeras preguntas que nos hacen, ¿cuál es? Queridos padres, ustedes son conscientes de la obligación que contraen con su hijo, y el papá y la mamá dicen, sí, estamos conscientes. ¿Y cuál es la obligación que contraen ustedes? Es educar a sus hijos en la fe, educarlos en el conocimiento de Dios, fortalecerlos en este camino. Entonces, ahí tienen ustedes una gran responsabilidad en sus familias, una gran responsabilidad en nuestros hogares. Vamos a mi historia. Caminamos desde los 3 años de edad en una congregación evangélica hasta aproximadamente los 16 años de edad, y que tengo una experiencia de encontrarme con la fe en la Iglesia Católica. Y a partir de esa experiencia cambió mi vida totalmente. Yo era apasionado en lo que me habían criado, era apasionado como me habían levantado y en el conocimiento de la palabra que me habían dado desde pequeño. Salía con papá y mamá, salíamos todos los miércoles a tocar puertas, a invitar, a tristemente, a blasfemar contra la iglesia. Tocábamos puertas. Dice la palabra que en estos días que leíamos un salmo muy hermoso, Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? Y el Señor nos decía, el que tenga corazón limpio, el de manos limpias, ese entrará a la casa del Señor. El que no dice mentiras, el que no difama a su hermano. Y yo me acuerdo en aquella época, difamábamos con toda certeza. En aquel entonces estaba el Papa Juan Pablo II dirigiendo la Iglesia Católica.
Y allá por el 86 iba a ir a Colombia. Y entonces nosotros teníamos una tarea de anunciar que venía el anticristo y que teníamos que enseguecer a la gente para que no pudiera escuchar a ese hombre que era el anticristo. Difamación, mentiras. Me acuerdo yo que tocábamos y sacábamos de nuestro corazón todo el odio que nos sembraron desde pequeño por la Iglesia Católica, todo el odio por el sacerdote, todo el odio por todo lo que tenga que ver con la Iglesia. Y entonces, a partir de todas esas experiencias, el Señor lo va entrando a hacer, lo entra uno en razón, pero Él necesita herramientas, personas que sean puentes para tocar corazones, para convertir, para atraerlos a Él. Yo me acuerdo que en el colegio donde estudiaba teníamos un día la Eucaristía, pero como no era católico, nos daban permiso a 5 compañeros más que éramos de diferentes iglesias para que hiciéramos una reunión de la palabra separados y mientras ellos estaban en la Eucaristía. Un día llegó un visitante y dijo: quiero participar de su grupo. Y empezó a ser parte de nuestro encuentro, oración, la palabra, ok. Después, él empezó a sembrarnos inquietud en el corazón. ¿Qué tanto conoces la iglesia a la que vas? ¿Qué tanto conoces la historia de tu iglesia? ¿Qué tanto conoces sus raíces? Pues realmente profundizando, buscando, esculcando y preguntando, no iba más allá tal vez de 1950. Fundador fulano de tal. Ok. Me hace una invitación este hombre y me dice: mira, conoce la historia de la Iglesia Católica. Conoce la historia de la Iglesia Católica y tú vas a tomar una decisión. Seguir luchando contra ella o abrazar la fe en la Iglesia. Pues para la gloria de Dios, cuando tenía alrededor de los 15, 16 años, empecé este proceso serio, porque es que la fe no se trata de decir yo creo en Dios, yo tengo que tener razones para creer en Dios, porque si no tienes razones, cualquiera va a llegar y te va a engañar, cualquiera va a llegar y te va a robar el tesoro de la fe, que San Pablo dice que lo llevamos como vasos de barro. Llevamos este gran tesoro, es frágil. Por eso tenemos que cuidarlo, el tesoro de la fe. Un día leyendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, lo empecé a leer de principio a fin. Y ese Evangelio me fue llevando a preguntarme: ¿será que tengo derecho a la vida eterna? ¿Conocen ese Evangelio o no? Amén. Yo sé que 12 años caminando, otros llevarán no sé cuántos años. Yo creo que ya se saben muchos evangelios de memoria, ¿no? Capítulo 6 de San Juan comienza con la multiplicación de los panes y Jesús nos lleva en un proceso del pan material al pan celestial, y Jesús hace ahí una palabra de vida, una promesa de vida. ¿Cuál es el centro de ese texto del capítulo 6 de San Juan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la raíz ahí, lo íntimo que toca Jesús ahí? A ver, ¿se acuerdan o no? Hace por ahí 20 días lo terminamos de leer en las misas del domingo. Jesús hace una promesa y una exigencia. El que coma de este pan, el que coma mi cuerpo y el que beba mi sangre, ese tiene vida eterna.
preguntábame a sí mismo, nosotros no tenemos Eucaristía, nosotros no tenemos el pan de vida. Y Jesús va a decir en la última cena, cuando toma el pan en sus manos y les dice, miren, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y toma el cáliz, da la acción de gracias y lo entrega. Tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, derramada por nosotros, por nuestros pecados. Y termina diciendo, hagan esto en conmemoración mía, en memoria mía. Háganlo, vuélvanlo a hacer, repítanlo, pero háganlo en memoria mía, porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Bendita Eucaristía, bendita promesa del amor de Dios. Y aquel que lea con el corazón abierto y dócil a la voz de Dios, solo le basta leer este capítulo 6 de San Juan para amar, para adorar y para vivir la Santa Eucaristía. Tarea para todos: leer el capítulo 6 de San Juan, ojalá esta semana, no lo dejen para después. Seguía tocando puertas. Caballito de batalla, sí, ok. ¿Cómo actúa la serpiente en el paraíso? ¿Cómo actúa la serpiente para engañar a Eva? ¿Cómo actúa la serpiente para robar a los hijos de Dios? ¿Recuerdan? Capítulo 3 del libro de Génesis. Sí, allí estaba Eva, junto al árbol del bien y del mal, del cual Dios le había dicho, no lo toques, no lo comas. ¿Cómo actúa la serpiente? La serpiente dijo mentiras. ¿Se acuerdan del texto? ¿La serpiente dijo mentiras? No. ¿Cómo empezó a actuar la serpiente? Eva, ¿oíste? Es verdad que no pueden comer de ningún árbol. Es verdad que no pueden comer de ningún fruto del paraíso. Y Eva le contesta, no. Podemos comer de todos, menos de uno, menos de este. Esa es la astucia del tentador. Esa es la astucia del demonio. Sembrarte la duda. No te dice mentiras. No te dice mentiras. Pero te siembra la duda. Es que él les había dicho que si comían de ese árbol, morirían. Y la serpiente le dice, no es verdad, no van a morir. ¿Le digo mentiras? No, porque no murieron, comieron y no murieron. No les dice mentiras, pero tampoco les dice la verdad. El demonio siempre te envuelve, no te dice mentiras, pero tampoco te dice la verdad. Entonces, ¿a qué va esto? Que estoy precisamente entrando en esto para llegar al tema que vamos a tener esta noche. Eva aceptó. ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Cuál fue el pecado de Adán directamente? ¿Cuál fue el pecado? ¿En qué consiste ese pecado? Miren, es muy sencillo. Le dejaron de creer a Dios. Le dejaron de creer a Dios y le creyeron al demonio. Ellos ya habían escuchado
escuchando lo que Dios les decía. Y cuando Dios tiene una palabra para nuestra vida, cuando Dios tiene una palabra para nosotros, Dios no miente. Dios es veraz. Es la verdad. Pero ellos le creyeron al tentador, le creyeron al enemigo, le creyeron al demonio, y por eso cayeron en desgracia. Así actúa la serpiente. No te dice mentiras, pero tampoco te dice la verdad. Entonces entremos un poco al tema de hoy. Vamos a buscar Éxodo. A ver, ¿trajeron la Biblia o no? Amén. Que avanten a ver si la trajeron por Dios. ¿Ah? La trajimos, amén. Guerreros de Cristo, ¿no es cierto? Hay que andar armados, ¿no? Y protegidos. Muy bien. Éxodo capítulo 20. Toca la puerta. Bueno, yo toco la puerta y usted me abre. Y yo le digo, hermano, usted está en un gran error. Católico y idólatra. Te voy a sacar del error para que te salves. Éxodo capítulo 20, versículo. Leamos a partir del versículo 2. Desde el primero, para que no nos ahorremos palabras, desde el primero, dice la palabra: Dios pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua abajo tierra. No te postrarás ante ellos y les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, nos tocaron las imágenes. ¿Te dice la verdad? No. Pero tampoco te dice mentiras. La palabra dice que está prohibido hacer imágenes. ¿Leyeron o no leyeron? Amén. Muy bien. Tenemos que entrar en materia para poder entender eso, porque si no, me presta un martillo para empezar a quebrar aquí la Virgen de Guadalupe. Vamos a entender esto, ¿no? Muy bien, hijos. La prohibición de Dios es, tenemos que hacer la diferencia entre ídolo e imagen. Idolatría. Tría quiere decir adoración. Ídolo, de ídolo, quiere decir falso Dios. Falso Dios. Cuando éramos pequeños, o desde pequeños, nos han enseñado que ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Algunos de ustedes en la iglesia le han enseñado que hay muchos dioses? ¿Algunos de ustedes le han enseñado que la Virgen María es una diosa? ¿Algunos de ustedes le han enseñado que San Miguel Arcángel es un dios? ¿Algunos de ustedes le han enseñado que San José es un dios? Entonces, vamos a mirar cómo la palabra hay que entenderla como la pronunció el Señor, no como la quiere interpretar usted. No, la primera que hace el Señor es: no tendrás otros dioses fuera de mí. La prohibición y el objetivo de esta palabra del Señor es: no tendrás otros
dioses. Recuerden, estamos hablando de un pueblo que está contaminado por sus vecinos. Babilonia, los fenicios, tantas otras culturas. Venían de Egipto con un poco de figuras de dioses y cosas. El dios sol, ¿sí? La luna, las estrellas, el dios del agua, el dios de los cultivos, la diosa de la fertilidad. Había una infinidad de dioses. Y Dios lo que le está poniendo claro al pueblo de Israel es: no te dejes engañar, porque yo soy celoso y no quiero que tengas más dioses, porque yo soy el único Dios para ti. Cuando Dios habla de las imágenes, lo hace con respecto a los ídolos. No te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo, lo que hay en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Pero es con referencia a los ídolos. A los ídolos. Vamos avanzando para que nos rinda un poquito la plática de esta noche. ¿Sí? No habrá para ti otro Dios delante de mí. No te harás imagen alguna. No te postrarás ante esos ídolos. No les darás culto. Cuando Dios habla de la imagen, lo hace en referencia al ídolo, que quiere decir Dios falso. Ídolo quiere decir Dios falso. Imagen, ya vamos a ver más adelante qué significa. Entonces, la idolatría es la adoración a un Dios falso. Dios quiere dejar algo muy claro: Él es un Dios verdadero y único. Los otros pueblos tenían dioses. Nuestros antepasados tenían también dioses de la creación. Adoraban el sol, adoraban el agua. Tenían una religión que se llama religión natural. Pero Dios quiere quitarnos esos dioses de nuestro corazón, de nuestra vida. Hoy también la idolatría no está en que, aunque hay mucha gente que todavía lo hace, ¿sí? Pero la idolatría también de nosotros puede ser otro Dios que nos hemos creado, otro Dios, un falso Dios que hemos puesto en nuestra vida, un falso Dios a quien alimentamos en nuestros hogares. Tal vez la idolatría nuestra no sea el sol, la luna, los astros, pero puede ser otros dioses falsos que hemos permitido que entren a nuestra vida, que hemos permitido que entren en nuestra familia. Y entonces dice el Señor, vamos a mirar el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 20. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 20. 7:20. Vamos a leer el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15. El versículo 15 del mismo capítulo 7. Cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de oveja y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos?
Un árbol sano da fruto bueno, un árbol enfermo da fruto malo. Un árbol sano no puede dar frutos malos, y un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Quédense así paraditos y vamos a buscar Lucas 1:1. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 42. Capítulo 1, versículo 40 y 42. Estamos en el episodio en que María Santísima visita a su prima Isabel y dice así: bendita tú, exclamó con fuerte voz, pero no, vamos a leerlo el 41, a partir del 41 porque hay una parte bien importante. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Palabra del Señor. Muy bien. Por los frutos los conocerán. Por los frutos los conocerán. ¿Cuál era el fruto que portaba María en su vientre? ¿Cuál era el fruto? El fruto de la Virgen. ¿Cuál era el fruto? Jesús. Si el árbol bueno no da fruto bueno, se corta y se echa al fuego. Por los frutos los conocerán. Y entonces aquí entramos precisamente en quién es María. Si el árbol se conoce por sus frutos, y el fruto de tu vientre, y recuerden que Isabel exclamó esto, llena del Espíritu Santo. No era palabra de una mujer, era una palabra de una mujer ungida por el Espíritu. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde acá que la madre de mi Señor venga a visitarme? Entonces, ahora entramos, pero no vamos a profundizar mucho, simplemente dejarles la inquietud de tener un poquito de conocimiento sobre esa experiencia. Usted puede ser santo, ¿no? ¿Usted puede ser santo o no? ¿Puede o tiene que ser santo? ¿Tiene o debe ser santo? Tiene que ser santo. Por los frutos lo conocerán. Por los frutos te conocerán. Y Noé el Señor dijo: si quieres, puedes ser santo. El Señor dijo: sed santos. ¿Sí? Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces no es si querés, es tenés que ser santo. ¿Amén? Amén. Se puso la cosa difícil, ¿no? Está bueno. Está bueno. Muy bien, hijos. Entonces vamos caminando en este proceso, pidiéndole al Señor que nos ayude. Y precisamente, ¿por qué? Ya vamos a seguir un poco más profundizando en el tema de las imágenes y esto, ¿sí? Y entonces, los santos en nuestra vida, los santos, aquellos que ya declaramos santos, y algunos que no están declarados santos, pero pueden ser santos, ¿sí?
Por ejemplo, ¿conocieron a Madre Teresa de Calcuta o no? ¿Conocieron sus frutos? ¿Han conocido los frutos de esta mujer o no? Bueno, y si yo les pregunto, ¿conocen a San Juan Bosco? Tal vez algunos sí, tal vez otros no. ¿Conoces, a ver, a quién más? Un santo que tal vez yo no conozca. San Francisco de Asís. Es muy conocido, más conocido que el pan. Pero ¿conocen los frutos de San Francisco de Asís? ¿Conocen los frutos de estos árboles? De esos santos. Entonces, si esos son los frutos, el árbol tiene que ser bueno. Una pregunta para nosotros es, ¿qué frutos estás dando? ¿Qué frutos estás dando? Me la voy a poner más suave. Pregúntele a su esposo. Pregúntele a su esposa que está ahí al lado, si lo trajeron o la trajeron. ¿Qué frutos estás dando? Difícil preguntar, ¿cierto? Porque tal vez no hay que preguntarlo. Tú los tienes que ver. Tú ves los frutos de tu esposa y tu esposa puede ver los frutos que tú das. Y hoy en día ella podrá decir, gracias a Dios, me casé con un árbol bueno. O tristemente ya está preparando el hacha. Ya está encendiendo el fuego también. Entonces, los santos entran en nuestra historia precisamente por sus frutos. ¿Sí? Y entonces vamos a ver el culto que le rendimos a los santos se llama Dulía. Dulía no es adoración, nunca. Porque la adoración es solo para Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él adorarás. Para los santos tenemos una palabra que llama Dulía, que quiere decir respeto, veneración, pero no adoración. Para María hay otro término que se llama hiperdulía, que quiere decir un término más alto que los santos, pero nunca como Dios. Nunca como Dios. Si usted, querido católico, que ama mucho a la Virgen, si usted, querido católico, que ama mucho a San Francisco de Asís, o a San Francisco de Sales, o a cualquier otro de estos hombres que en la vida pasaron haciendo la voluntad de Dios, el día que usted los ponga en el puesto de Dios, te hiciste idólatra. Caíste en idolatría. Porque pasaste a un nivel que solo es de Dios. Muy bien, hijos. Y entonces, ahora bien, cuando Dios prohíbe las imágenes, es con referencia a los ídolos. No tiene reparo en las imágenes. Dios no tiene reparo en que hagan imágenes. Y vamos a ver por qué. Vamos a buscar Éxodo 25, 26, 31. ¿Lo tenemos? Éxodo 25, 26, 31. Éxodo capítulo 25, del 26 al 31. Estamos en el proceso de la edificación del templo, la decoración del templo de Jerusalén por Salomón, sí, todo esto que el Señor está pidiendo. Ya vamos a mirar un poco más de esta obra de Salomón más adelante. Dice así: pondrás alrededor de ella una abrazadera de un palmo, y alrededor de la abrazadera un listón de oro. Harás 4 anillas de oro
oro y las colocarás en los ángulos de las cuatro patas. Las anillas estarán sujetas a la abrazadera. Por ellas se meterán los travesaños para poder transportar la mesa. Estamos haciendo la mesa, ya vamos a seguir. Dice, versículo 28, harán los travesaños de madera de acacia, las vestiduras de oro, y con ellos transportarás la mesa. Harás también fuentes, bandejas, jarras, copas para la liberación de oro puro. Pero la mesa pondrá los panes presentados, de modo que estén siempre ante mí. Harás un candelabro de oro puro labrado a martillo, base fuerte, copas, cálices y corolas formarán una sola pieza. De sus lados arrancarás 6 brazos, 3 a cada lado. Cada brazo tendrá 3 copas. Estamos haciendo una decoración hermosa, dirigida por Dios. ¿Sí? Y entonces Dios está disponiendo todo lo está disponiendo. Y entonces vamos a tomar otro texto que nos ayude más adelante, porque ¿qué es lo que estamos diseñando? El arca de la alianza. El arca de la alianza. ¿Saben qué era el arca de la alianza o no? ¿Qué era el arca de la alianza? ¿Se acuerdan del arca de la alianza o no? El arca de la alianza era un cajoncito que Dios le mandó a hacer al pueblo de Israel. En ese cajoncito, ¿qué había dentro? ¿Qué había dentro? ¿Se acuerdan? A ver, hijo. Estaba las tablas de la ley, estaba el maná y estaba el bastón de Aarón. ¿Sí? Sí, las tablas de la ley. Y estaban ahí. Ahí se significaba la presencia de Dios. Pero el arca de la alianza era Dios. El arca de la alianza era Dios. No. Representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero no era Dios. Sí, no era Dios. Y entonces vamos a seguir mirando cómo la arca de la alianza tiene también unos palos que van debajo de la mesa para poder cargarla, para trasladarla de un lugar a otro. Y recuerdan cuando la llevaban de un lado a otro, ¿cómo la llevaban? Y hay una canción que dice que danzaban como David, ¿no? Si el Espíritu de Dios se me vende, yo danzo como David, ¿no es cierto? Porque cada que trasladaban el arca de la alianza, había una procesión. ¿Ahí iba Dios? No. ¿Qué iba encima del arca de la alianza? Encima de la tapa del propiciatorio habían 2 querubines, 2 ángeles hechos de oro. Adentro del arca estaba el maná, estaba el bastón, estaban las leyes. Ahí estaba Dios. No, pero representaba la presencia de Dios, y lo cargaban y lo llevaban a hombros. Lo llevaban en procesión, danzando, cantando, alabando, glorificando a Dios. Se postraban en tierra ante el arca de la alianza, se arrodillaban ante el arca de la alianza. ¿Y el arca de la alianza era Dios? No, pero representaba la presencia de Dios. Y entonces vamos a continuar un poquito. Entonces el problema no es de la imagen. El problema es del ídolo. El problema es del ídolo. ¿Sí? Entonces, inclinarse ante una imagen es adorarla. Inclinarse ante una imagen es adorarla. ¿La adoración es solamente de rodillas o postrado en tierra? No. Porque si una persona por X o Y circunstancia no se puede inclinar, si una persona por enfermedad no se puede arrodillar, entonces no es adoradora. No adoran. La posición no importa, es el corazón. ¿Recuerdan el diálogo con la samaritana?
Los judíos dicen que el Señor se adora allá en Jerusalén. Nosotros los samaritanos adoramos al Señor en el monte Garizim. Y el Señor le dice, mira mujer, llegará un momento en que a Dios, ni en Garizim ni en Jerusalén, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La adoración no es... La adoración es cuestión de arrodillarse o no arrodillarse. Arrodillar el corazón, sí. Rendir el corazón ante Dios. Esa es la adoración. Humillarse ante Dios. Dios prohíbe hacer ídolos. Vamos a leer Josué. El libro de Josué, capítulo 7, versículo 6. No, Josué. Josué capítulo 7, versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Josué 7, 6. Dice la palabra, Josué se rasgó el manto, cayó rostro en tierra ante el arca del Señor, y estuvo así hasta el atardecer junto con los concejales de Israel, echándose polvo en la cabeza. Josué oró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El arca de la alianza, ¿era Dios? No era Dios. Y Josué se postró ante el arca de la alianza, él y todos los consejeros, y oró al Señor, porque el arca de la alianza simbolizaba que Dios estaba ahí, pero no era Dios. Y el arca de la alianza era una imagen. El arca de la alianza tenía imágenes del cielo, los querubines. Y después en el templo, ellos hicieron una piscina que era una forma de concha, una imagen del mar. ¿Sí? En el templo habían leones, habían bueyes, habían imágenes de toda clase. Véanse Reyes, Primera de Reyes, lo que es capítulo 7, 8, 9, habla de todo lo que tenía el templo. Todo lo que tenía el templo. Habían bueyes, habían animales, sí, dibujados. Habían ángeles dibujados, habían 2 ángeles, cada uno de 5 metros de alto, y las alas abiertas, que eran 10 metros de ancho. Y cuando Jesús entró al templo, ¿se acuerdan allá en el capítulo 11 de San Juan? Cuando Jesús entró al templo, Jesús empezó con el látigo a decir, saquen estas imágenes de aquí, quiten estos ángeles de aquí, quiten esto de acá. No, se fue contra qué. ¿Contra cuál ídolo se fue? ¿Cuál fue el ídolo que atacó Jesús en el templo? El ídolo del dinero, porque habían convertido la casa de oración en una cueva de bandidos y ladrones. Porque la peor idolatría que hay es el dinero. Y Jesús nos advierte una y otra vez. Filipenses nos lo va a repetir. Aléjense de la avaricia, que es otra clase de idolatría. Porque nosotros pensamos que la idolatría es eso, de tener idolitos, diosesitos. Pero hay un Dios de este mundo que nos quiere robar el corazón. Raíz de todos los males y bendición también de Dios, pero hay que saberlo, ¿sí? Después hablamos un poquito de ese. ¿El arca era Dios? No. El arca era signo de la presencia de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué significa venerar, arrodillarse, postrarse? Es un signo de respeto. Es un signo de respeto.
Es un signo de respeto a la autoridad de otros sobre mí. Cuando mamá, cuando papá, uno iba y le pedía la bendición, papá la bendición, uno inclina en signo de respeto por la autoridad que tiene papá, por la autoridad que tiene mamá. Sí, pues los que lo hacen o los que lo hacían, en fin, ¿no es cierto? Pero eso es precisamente, la adoración es algo que viene de adentro, más que de posesiones, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar un poquito, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. Crónicas 29, versículo 20. Capítulo 29, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. Dice: David dijo a toda la comunidad: bendigan al Señor su Dios. Toda la comunidad bendijo al Señor, Dios de sus padres, y postrándose rindieron homenaje al Señor y al Rey. Ahí dice homenaje. ¿Cómo dice en su Biblia, hijo? ¿Le rindieron? ¿Cómo dice? ¿Cuál? Cuando dice que le rindieron homenaje a Dios y al Rey. Y bendijeron a Jehová su Dios y sus padres, inclinándose y adoraron delante de Jehová. Dice que adoraron y le rindieron homenaje al Rey. ¿Por qué? Aquí vamos a entrar. Es que hay un problema, y es que para los hebreos la palabra de veneración y adoración se usa igual, pero en dos contextos. La palabra en hebreo, shasha, quiere decir adorar a Dios, pero también quiere decir venerar. Y entonces por eso este texto dice que David congregó a todos y les dijo: bueno, alabemos y glorifiquemos a Dios. Se postraron y lo veneraron, lo adoraron a Dios y al Rey. Si usted lee ese texto así, como lo estamos leyendo, usted dice: ¿pero cómo? La Biblia está permitiendo adorar a un Rey, postrarse ante el Rey, doblar rodilla ante un Rey. ¿Sí? Pero es porque el texto nos está diciendo que se puede arrodillar ante una persona, se puede arrodillar ante una imagen, sí, pero no adorar. Es distinto, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Busquemos 1 Samuel, capítulo 24, versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 8. ¿Lo tenemos, hijos? ¿Lo que les puedo decir? También David se levantó después y salió a la casa, a la cueva, y dijo voces detrás de Samuel, diciendo: mi Señor. Perdón, hijo. 1 Samuel 24:8, ¿cierto?
También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro y a la tierra hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira, David, procura tu mal? Palabra de Dios. Muy bien, ¿qué pasó? Que David salió detrás del rey Saúl, inclinó su cabeza y se postró rostro en tierra ante el rey. Y como decía la prohibición del Señor, no te inclinarás, ¿sí? No doblarás, ¿sí? No te postrarás. Pero recuerden que la postración es ante los ídolos, no ante las imágenes o las personas. Si esa persona se convierte para usted en un ídolo, ya caíste en idolatría. Mientras esa persona no se convierta en un ídolo, no has caído en idolatría. ¿Sí? ¿Amén? Vamos a continuar un poco más. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, pues, claro, la respuesta que siempre todo el mundo da, ¿no? Es que una imagen es la foto de algo que me representa algo, ¿sí? Todos ustedes deben de tener fotos de su matrimonio, ¿sí? Algunos con alegría, algunos con tristeza. Algunos tendrán fotos de su bautismo, tendrán fotos de, no es cierto, de cualquier cosa, o de su abuelita, o de un momento feliz. ¿Sí? Esa es la imagen. Yo puedo tener en mi billetera tal vez la foto de mi abuelita, pero no la que puedo, ahí, no sé, soy yo. Puedo tener la foto de mi abuelita. ¿Esa es mi abuelita? No, es la imagen de mi abuelita. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, es eso. Es la imagen representa algo que va más allá. Va más allá. ¿Sí? No nos podemos quedar simplemente con una lectura de la palabra de una forma textual, porque ahí es cuando el enemigo la usa. ¿Ustedes saben cuál fue el primer, digámoslo así, el primer protestante en la historia de la Biblia? ¿Cuál fue el primer protestante? ¡El demonio! ¡El mismísimo diablo! Y se conoce la palabra de Dios de arriba abajo. Y la usó contra el mismo Jesús. ¿Se acuerdan las tentaciones? Porque dice la palabra. Porque dice la palabra. Y Jesús le decía así, pero la palabra también dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ustedes creen que el enemigo conoce mejor la palabra de Dios que nosotros? ¿Conoce mejor la fe que nosotros? Es así como trabaja. Es así como trabaja. Muy bien, pues sigamos. Ahora bien, la imagen puede ser usada para sanar, hacer milagros. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que esta imagen de la Virgen de Guadalupe, esta imagen de Jesucristo en la cruz, puede ser usada para hacer milagros? Contesten duro los que digan no y contesten duro los que digan sí. Bueno, se oye muy duro el no. Muy bien. Vamos a ver. Imagínense que la palabra dice que para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada imposible. Ah, pero ¿cómo así? Un momentito. Para que entendamos eso. La imagen por sí sola jamás hará un milagro.
en yeso y madera, pasta o no sé qué puede ser. La imagen por sí sola jamás hará un milagro. Amén. Y entonces, pero Dios puede valerse de cualquier cosa para hacer un milagro. Yo le pregunto a usted, querido amigo, ¿Dios lo puede usar a usted para hacer un milagro? ¿Dios lo puede usar a usted para sanar a una persona? Dios lo usa, ¿cierto? Dios lo usa. ¿Y será que Dios, con su infinito poder, y que para Dios no hay nada imposible, será que Dios, con una imagen, a través de una imagen, no puede hacer un milagro? Póngale límites a Dios, pues, diga que no. Para Dios no hay nada imposible. Ah, no, pero no. Hábleme de la palabra de Dios. Susténteme eso, que Dios por medio de una imagen hace milagros. Entonces vamos a buscar Números. Capítulo 21, versículo 8 y versículo 9. Número 21, 8, 9. 21, 8, 9. Ajá. ¿Qué dice la palabra? A ver, de los que dijeron que no. Uno de los que dijo que no, es que hable bien duro. Léame la palabra. ¿Alguno por ahí la tiene? Hágale, hermano. Bien duro que o alcanza el micrófono de la cuchilla. Vamos a ver. Espere, porque hay muchos que no tienen Biblia y es mejor que escuchen. Y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, Dios mío. Y Dios, por medio de una imagen, no hace milagros. Dios, por medio de una imagen, no hace milagros. Ustedes me dijeron que no. Dios trae la imposible, ¿cierto? ¿Vamos bien o no? Pero, ¿qué pasó? Miren, porque vamos a ser concretos. ¿Qué pasó por Dios? ¿Qué pasó? Dios usó una serpiente. Y Dios dijo: no te hagas imagen alguna de lo que hay en la tierra. Y Dios mandó a hacer una serpiente. Dios dijo: no te hagas imagen alguna de lo que hay en el cielo. Y Dios mandó a hacer querubines. ¿Dios se contradice? No. Si la imagen se convierte en un ídolo, ahí sí estamos hablando de otra cosa. Amén. Entonces, hijos, búsquenme un hermanito que me busque Segunda de Reyes 18, 3, 4. Segunda de Reyes 18, 3, 4. Y vamos a ver, yo creo que no da tiempo de leer porque se hace corto el tiempo, ¿cierto? Pero entonces vean, ¿qué pasó ahí? Que el rey mandó a destruir la serpiente de bronce que Dios había mandado a hacer por medio de Moisés. ¿Por qué la destruyó? Copien el texto, sí, Segunda de Reyes 18, 3, 4. Porque el pueblo de Israel empezó a adorar la serpiente, a quemarle incienso y a tratarla como Dios. Segunda de Reyes 18, 3, 4. ¿Sí? Si esta imagen usted la convierte en un Dios,
Muy bien, vamos a avanzar. Ya voy, hermano, que me faltan como 4 horas. Ya vamos, hijo. Muy bien, hijos. Y entonces Dios no son ídolos, ¿sí? No a los ídolos, pero sí a las imágenes. Dios está de acuerdo con eso. Muy bien. Por ejemplo, ustedes van a un restaurante chino, que yo creo que les gusta mucho ir al restaurante chino, porque es baratico, ¿cierto? Entonces, o a un buffet chino. Ustedes van a encontrar un poco de imágenes que ellos tienen, ¿sí? Pregúntenle qué es eso para ellos. Ese es Dios. Dios fulano, Dios perano, ¿sí? Ese es un ídolo, porque es un Dios para ellos. Esos ídolos todavía existen en el mundo. Y nosotros seguimos peleando contra una supuesta idolatría de la iglesia, cuando realmente no existe. Porque yo creo que por bruto que sea el cura, no le enseña a usted que adore una imagen. No le enseña a usted que le quite el puesto de Dios y ponga la Virgen. Jamás. ¿Y quieren saber? Busquen el catecismo de la Iglesia Católica, que enseña la Iglesia. Que enseña la Iglesia. Y ahí sale uno de dudas, de confusiones. Hijo, me queda faltando un poco, pero ya vamos a terminar con una oración, ¿cierto? Pero entonces, yo quiero que, para los que están tomando notas, ¿no es cierto? Voy a leer Éxodo 32, versículo 1. Lo pueden anotar, ¿no es cierto? Eso les va a dar una idea. 32, versículo 1. Bueno, la imagen es figura representativa de algo. Ídolo, imagen de una deidad. Deidad quiere decir Dios. Para culto o atributos divinos. Sí, esa es la diferencia de imagen y la diferencia de ídolo. Los judíos usaban una palabra que se llama pased para hablar del ídolo, y usaban de una palabra salem para hablar de imágenes, porque ellos tenían imágenes y rechazaban los ídolos, porque eran obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, hay muchos textos, muchas cosas que se me quedan en la tinta, porque me emociono mucho y hablo mucho y los dejé con hambre. Otro día volvemos y profundizamos un poquito más. Hay temas muy ricos para profundizar en nuestra fe. Vamos a terminar con una oración que la quiero basar en el Evangelio del domingo pasado. ¿Quiénes fueron a la misa el domingo pasado? ¿Quiénes fueron a la misa el domingo pasado? Nada, apenas 2 hermanitos, bendito, yo no puedo creer. Bueno, los que tienen buena memoria, Evangelio del domingo pasado. Evangelio de San Marcos. Sí, ¿se acuerdan o no? Capítulo 7, versículo 31. ¿Cómo se llamaba ese milagro que hizo Jesús el domingo pasado en la misa? Ustedes no fueron a la misa, de verdad. Curación del sordo tartamudo. ¿Sí? Vamos a pedir al Señor que los cure a ustedes también. Para Dios no hay nada imposible. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a hacer esta oración. 7:31, sí, pero ténganlo ahí porque nos va a servir mucho para la oración.